Hola, ¿cómo les va? Buen día. Espero que pues en esta contingencia sanitaria se estén cuidando mucho, que no salgan de sus casas, que sigan las indicaciones que ha venido dando pues el gobierno. La idea de este video es comenzar una serie de charlas que los puedan auxiliar en las clases que por la contingencia sanitaria no podemos tener pues presencialmente. Esta charla la voy a dedicar a Aristóteles, que es el segundo autor que nos corresponde ver en el curso de Teoría Política 1. Nada más para recapitular, pues comenzamos con una unidad de introducción a la ciencia política, donde vimos algunos textos fundamentalmente de Norberto Bobbio. Después estudiamos la República de Platón y pues la tercera unidad del curso corresponde al pensamiento político de Aristóteles. Hablar de Aristóteles es complicado porque estamos frente al más grande de los grandes, es decir, Aristóteles es el gran titán de la filosofía. Simplemente pensemos que después de 25 siglos seguimos recurriendo a las obras de Aristóteles. Desafortunadamente, la mayor parte de la literatura de lo que Aristóteles escribió con miras a la publicación se perdió y lo que contamos de Aristóteles, pues de sus obras, pues son apenas pues algunos pasajes que se fueron de alguna manera editando, reconstruyendo a lo largo del tiempo. Y bueno, pues entre ellos tenemos la obra de la política, pero Aristóteles no solamente fue un filósofo político, sino fue un pensador que hoy podríamos catalogar de sabio, es decir, Aristóteles nos legó enseñanzas en la lógica, la metafísica, la ética, la estética, la retórica, en las ciencias naturales y en las ciencias exactas incursionó en la física, en la astronomía, en la biología. En todas estas disciplinas, pues Aristóteles sigue siendo un referente. Estamos pues frente a un pensador sumamente inteligente, quizá el primero que intentó sistematizar pues su pensamiento, un autor que tenía plena conciencia de querer hacer ciencia, es decir, de desarrollar un aparato crítico que le permitiera demostrar pues las tesis que en las distintas áreas pues estaba incursionando. Ustedes saben que Aristóteles fue alumno de Platón, fue su discípulo durante 20 años en la academia. Ahí, bueno, pues Aristóteles se familiarizó evidentemente con el pensamiento socrático a través de la obra de Platón. Fue pues quizás su alumno más destacado y podríamos decir que es un claro ejemplo de cómo pues un alumno, un discípulo puede superar a su maestro. A pesar de que vamos a encontrar en la obra de Aristóteles muchos ecos del pensamiento de Platón, también es cierto que en el caso de Aristóteles, pues vamos a incursionar también en un pensamiento propio que se desmarca de su maestro y que incluso, como ustedes ya lo podrán constatar en los primeros libros de la política, pues va a criticar también las posturas de Platón en diversos postulados. Bueno, eh, es importante partir de la idea de que, a diferencia de su maestro Platón, Aristóteles va a intentar incursionar el estudio de la política, pero desde un horizonte más que especulativo, desde un horizonte científico. De hecho, yo soy de aquellos que defienden la idea de que la ciencia política nace en realidad con Aristóteles. Claro que Maquiavelo es un referente fundamental para pensar la ciencia política moderna, esa política que de alguna manera se piensa desde una cierta autonomía respecto a la religión judio-cristiana.
Pero en el caso de Aristóteles ya encontramos pues la intención de hacer un método científico en el sentido, por un lado, de que va a partir de la realidad, no tanto de un estado ideal, sino va a partir de preocupaciones concretas y también a través de examinar pues eh, las distintas experiencias de diversas ciudades de la Grecia antigua, en la que con lo que Aristóteles intenta responder a la pregunta de por qué no todas las ciudades pues funcionan con los mismos regímenes políticos, por qué las leyes cambian de un lugar a otro. Entonces, pues Aristóteles, que era un apasionado de la clasificación, de la taxonomía, pues intenta dar cuenta de cuáles son los elementos que entran en juego para que un régimen político se defina de una determinada manera, para que la sociedad de alguna manera se articule y funcione con ciertas instituciones políticas y ciertas leyes mejor que otras. Eh, en este sentido, bueno, pues Aristóteles se propone pues un estudio de la política que no quede nada más en un ejercicio especulativo como en su momento lo hizo Platón, sino que más bien responda a dar cuenta de los fenómenos que acontecen. Aristóteles pues parte de la idea de que el inicio de la sociedad pues se encuentra en la primera convivencia de los seres humanos, que es la familia. A diferencia de otros seres vivos que pues se pueden aparear y simplemente pues después de desentenderse una vez que es satisfecho el deseo sexual, en el caso de los seres humanos existe, bueno, pues el lenguaje, el razonamiento, que de alguna manera nos permite también pues entender los sentimientos, darles un lugar. Y entonces las relaciones entre los seres humanos pues no se reducen a la mera sexualidad, sino son acompañadas del amor, de cierto sentimiento gregario, de la necesidad de dependencia de unos y otros, y es como se van consolidando las familias. Posteriormente dice Aristóteles que de un conjunto de familias se conforma una aldea, y bueno, a diferencia de la familia que podríamos pensar es la familia nuclear, en la aldea pues ya son diversas familias conviviendo unas con otras, y por lo tanto asumiendo que ya hay un primer principio de pluralidad en la convivencia de la aldea. Posteriormente Aristóteles plantea que de diversas aldeas, de la unidad entre ellas, se va a configurar la comunidad política, la polis, el Estado. Es decir, eh, el Estado para Aristóteles no es una construcción meramente imaginaria a través de la cual nosotros intentemos explicar el orden social, las relaciones de mando y obediencia, las decisiones de la comunidad respecto a sus asuntos públicos, sino que para Aristóteles el Estado se va configurando de manera paulatina, históricamente. La conformación del Estado no es unilineal, sino estamos hablando de que el Estado más bien es un proceso histórico accidentado. Pues bien, Aristóteles lo que nos plantea es que una comunidad está integrada de diversas partes y que por lo tanto para comprender al Estado tendremos que partir primero de la idea del Estado como un todo que articula una pluralidad, para posteriormente ir entendiendo qué es lo que conforma esa comunidad. Y de ahí que pues Aristóteles intenta en un primer momento examinar una de las partes fundamentales de la comunidad, que es la familia. Al interior de una familia, Aristóteles plantea que existen pues diversas relaciones de mando y obediencia que hay que aprender a diferenciar para también al mismo tiempo entender la diversa función de los actores al interior de la familia.
Entonces, de esta manera, Aristóteles distingue, por ejemplo, en la relación mando-obediencia que se da entre el amo y el esclavo, la relación eril. Este, este tipo de relación entre un amo y sus esclavos, o entre el señor de la casa y sus esclavos, no va a ser la misma que la relación entre el marido y la esposa, entre el hombre y la mujer, como tampoco va a ser la misma que exista entre los padres y los hijos. Y por supuesto va a ser una relación también diferente a la que se va a dar en el espacio público entre gobernantes y gobernados. Bueno, para introducirse en el tema, Aristóteles comienza a desarrollar una cierta teoría de la esclavitud, en la que intenta diferenciar al hombre libre del esclavo, es decir, cuáles son aquellas características que definen al hombre libre en tanto libre y que lo van a diferenciar del esclavo. Bueno, el hombre libre, dice Aristóteles, pues es una persona que tiene autoridad, es decir, tiene la posibilidad de decidir. Y justo para decidir, pues cuenta con el logos, es decir, cuenta con la razón. Trabaja con el pensamiento y algo muy importante, dice Aristóteles, que distingue al hombre libre del esclavo es la capacidad de prever. Por su parte, el esclavo pues es pues un ser humano, pero es un ser humano que carece de autoridad, es decir, no tiene la posibilidad de decidir. De hecho, el, el esclavo de alguna manera forma parte de la propiedad del amo. El esclavo no decide, trabaja con las manos, no tiene la capacidad de prever y por lo tanto, dice Aristóteles, los esclavos pues por naturaleza están hechos para obedecer. Este es un postulado pues que evidentemente generó mucha polémica, incluso desde tiempos del propio Aristóteles, porque así como Aristóteles va a defender que hay quienes por naturaleza pues tienen la posibilidad de gobernar, de decidir, hay quienes no. Bueno, pues había también pensadores que pues, planteaban que la esclavitud no era por naturaleza, sino que es la consecuencia de relaciones de dominación, de poder entre diversos grupos sociales. Alguien que posteriormente va a defender esta tesis criticando a Aristóteles es Rousseau, por ejemplo, en su Contrato Social. Regresando al tema de la esclavitud, también hay que entender que cuando Aristóteles dice por naturaleza, no solamente se refiere al ser biológicamente vivo, sino que la naturaleza implica también un cierto telos, una cierta finalidad, una cierta orientación, que de alguna manera está patente en la esencia de cada ser. En este sentido, incluso en la ética a Nicómaco, lo que va a defender Platón es que la esclavitud puede tener evidentemente un origen de descendencia, un origen familiar, pero también puede depender de las aptitudes, de las funciones, las habilidades, el compromiso, la responsabilidad que desempeñe cada quien. Entonces, en este sentido, lo que Aristóteles plantea es que no todos pueden gobernar, no todos están en condiciones, no todos tienen la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto también hay personas que muy probablemente prefieran obedecer, prefieran desarrollar trabajos manuales que asumir la responsabilidad de tomar decisiones por otros. En este sentido, Aristóteles no cuestiona como tal esclavitud, sino más bien defiende la idea de que las relaciones eriles son necesarias para que funcione no solo la familia, sino también la comunidad. Porque al existir la esclavitud, pues los hombres libres de alguna manera se desenfadan de las tareas manuales, de las tareas domésticas, y tienen
el tiempo para prepararse, para formarse y para participar deliberativamente en la toma de decisiones en el espacio público que es dentro de la polis. Respecto a la mujer, aquí es bien interesante cómo Aristóteles de pronto muestra una cara más conservadora que su maestro Platón, porque mientras Platón en la República defiende la idea de que las mujeres tienen todas las posibilidades de desempeñar las mismas funciones que los hombres, incluyendo el gobierno de la polis, Aristóteles lo critica y piensa a la mujer más dentro de la órbita del espacio doméstico. A diferencia del hombre, Aristóteles defiende que la mujer sí tiene razón, pero no tiene autoridad. Es decir, no tiene las condiciones para tomar decisiones dentro de la familia, sino que eso le corresponde al varón. Y en este sentido, como carece de autoridad, pues tampoco tiene las posibilidades de participar en la toma de decisiones dentro de la polis. Es decir, Aristóteles está pensando que la mujer de alguna manera va a ser la encargada como de administrar la casa, de cuidar a los hijos, de atender al marido, pero no la ve como desde un horizonte de igualdad, como sí la concebía Platón. Y los niños, pues los niños de alguna manera cuentan con la razón, pero no tienen autoridad ni tampoco han desarrollado el juicio para ejercer la libertad que sí pueden ejercer los hombres libres. Eh, bueno, hasta aquí voy a dejar este primer video y ya posteriormente voy a seguir desarrollando, pues de alguna manera, la crítica que Aristóteles le realiza a su maestro Platón, quien defiende un modelo ideal de la república que ustedes ya estudiaron. Y es muy interesante los apuntes que Aristóteles realizará, por ejemplo, alrededor de la concepción platónica de la propiedad, de la idea de comunidad tan fuerte que hay en el pensamiento platónico, comunidad no solamente de bienes, sino también de mujeres, de hijos, en fin. Todo esto lo comentaremos en un próximo video. Hasta pronto.